Bueno, a ver. ¿Cuántos hay? Mm, 15. A ver, entonces, esta que vimos de la integral bajo la curva en un intervalo cerrado, me va a servir para definir la integral. Ahora sí que me va a definir la integral definida. Nada más noten una cosa. En este enunciado ya el área bajo la gráfica es de una función, bueno, sigue siendo una función no negativa sobre AB. Aunque, bueno, no necesariamente tiene que ser continuo, eso lo vamos a ver también. Podríamos también definirla en una función que no sea continua, pero con la condición de que esté definida en todo el intervalo AB. Y la razón es que, bueno, si una función está definida sobre todo el intervalo AB, pues necesariamente es acotada. Entonces todavía podemos calcular el área ahí. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, va a ser, como van a ver ahora, exactamente los mismos pasos. O sea, ¿cuáles son estos? Pues, si la función está definida en un intervalo cerrado, AB, entonces primero vamos a partir el intervalo AB en subintervalos. Y sobre cada subintervalo voy a construir rectángulos. Voy a calcular el área de cada rectángulo, lo sumo y calculo el límite. Esa es más o menos es el mismo caminito. ¿Sale? Le voy a presentar aquí esos pasos. Mira. ¿No? Divido el intervalo en n subintervalos. ¿Ya? Así que tengo una partición. Fíjate que ahora no estoy diciendo que sea regular. O sea, no necesariamente los subintervalos van a tener la misma longitud.
Lo partes en n subintervalos. A esa, pues le llamo esta colección de números x1, xn, le voy a llamar la partición. Voy a escribir así, bueno, aunque aquí no está, pero bueno, normalmente se escribe esta P, la partición P, como la colección de puntos, es decir, el conjunto de los puntos x0, x1, etcétera, x2, xn. Esa es la partición, ¿verdad? La particularidad aquí es que x0 es la A y xn es la B. Entonces, esa es una condición. No necesariamente son de la... Aquí hay un concepto interesante, que es el de la norma de la partición. ¿Qué entendemos por la norma de la partición? Mira, para el punto 2, ¿no? Ya partí este intervalo, pero ¿qué entiendo? Como la norma, déjame abrirle un poquito de espacio acá. Norma de la partición, lo voy a poner con... A ver, déjame, ahorita regreso aquí, déjame abrirle un espacio aquí, déjame para pintarlo por acá, como un ejemplo. Imagínate que tengo aquí mi intervalo AB, lo voy a partir así, de una manera muy particular. Aquí está A. Pero voy a tomar valores concretos. Imagínate que este es el 0. Y vamos a pensar que acá está el 6. Voy a partir de una manera, te digo, bastante particular. Y voy a tomar aquí los siguientes puntos. Vamos a tomar la partición, la voy a hacer así. O sea, voy a tomar el x0 como 1. Este va a ser mi x0. Ahora lo voy a poner aquí. Este es x0. Este es x1. Y ya. Es una partición. No, perdón. Déjame volverlos a numerar. El x0 siempre es el extremo derecho, izquierdo. Luego el x1, luego el x2 y este será entonces el x3. Fíjate que mi partición es en 3 subintervalos. ¿Ah? Este es el primer subintervalo. Déjame denotarlos aquí. ¿Ves los subintervalos? Déjame hacerle un zoom. Aquí está el primer subintervalo, luego contiguos, ¿verdad? El segundo subintervalo y así, sin que escape ningún punto en el intervalo. Entonces, aquí tengo una partición. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo quedó mi partición? Entonces, puedes ver que hay muchas particiones, ¿no? Esta es una.
¿no? Y la partición quedó así. Entonces, la voy a ubicar, poniéndole los valores. A ver, x0 es 0. Así la tomé. X1 es 1. X2 es 3. Y, perdón, X2 es 3 y X3 es 6. Entonces, esta partición P que consta de los puntos 0, 1, 3 y 6, ¿ya? Me da 3 intervalos. Entonces, fíjate, lo que quiero ilustrar es el concepto de norma de la partición. ¿Qué es una norma? ¿Qué es la norma de la partición? Entonces, mira, no está definida aquí, pero la voy a... aquí lo mencionamos, aquí lo mencionamos. Norma. Me regresé un poco al texto. Ahorita me vuelvo a seguir explicando esto. Este P se denomina norma de la partición. Y está definida ahí como el mayor número de los n anchos de las longitudes. O sea, estoy en este ejemplo. Vas a elegir la partición, vas a medir cada subintervalo y el máximo de ellos, la máxima longitud, por decirlo así, el subintervalo más grande, ese me va a definir la norma de la partición. Aquí está escrito en palabras, lo voy a escribir en símbolos acá. Aunque lo estoy explicando, creo que va a ser bastante claro qué significa, mira. Déjame colocarme entonces aquí, en este ejemplo. Con este ejemplo quiero que entiendas cada cosa, ¿no? Hice la partición. Me dieron 3 subintervalos. ¿Ok? Entonces, observa cuál es la longitud de cada uno. Aquí están las medidas. X1, ¿no? Entonces, el intervalo X0, X1, aquí está. ¿Qué longitud tiene? Bueno, este tiene longitud 1. Y el intervalo que va del 1 al 3, este tiene longitud 2. Ahora los hice a propósito así para que lo vean. Uno es más, su intervalo en longitud es más grande que el primer subintervalo. Y el tercero, su longitud, pues va del 3 al 6, pues tiene longitud 3. ¿No? Entonces, esta magnitud, esta norma, se define así. Escribimos la norma entre 2 barras, lo leo así, la norma de P, y lo voy a definir como el máximo de las longitudes. El máximo, vamos a poner aquí, lo voy a escribir así, el máximo de las longitudes. Entonces vamos a poner aquí las longitudes de cada subintervalo. La longitud, bueno, entonces del intervalo XY, le vamos a escribir aquí sobre el máximo de estas longitudes, pues voy a tener la primera longitud, que va a la longitud de cada subintervalo. Por ejemplo, la del primer intervalo, subintervalo, pues es X1 menos X0. La del segundo subintervalo, X2 menos X1. Y la del último subintervalo, X3 menos X2, ¿no? Esto creo que
Se entiende bien, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo el intervalo aquí, xk menos 1 en general, ¿verdad? Y luego acá tengo xk, entonces o sea, son los delta x, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Entonces, esta longitud de este subintervalo le llamo delta x. Le llamo delta xk, porque fíjate, ahora ya le indico que corresponde al késimo subintervalo. ¿Por qué? Pues porque ahora son de diferentes longitudes. No es una partición regular esta. No es una partición regular, entonces tengo que calcular la longitud de cada intervalo. No pasó como en los ejercicios anteriores que usaba una partición regular y la delta X pues es la misma para todos. Aquí no, ¿no? Y bueno, para mi ejemplo, esto en general, esta formulita de para mi ejemplo, lo que tengo que tomar es aquí, el máximo en este caso, pues x1 menos x0 es 1, x2 menos x1, perdón, 2, y el último x2, x3 menos x2 es 3. Y entonces, pues la norma en este caso de esta partición va a ser 3, el mayor de ellos, el máximo. Entonces tenemos la norma de la partición como eso, ¿no? En general. Entonces, la longitud de cada subintervalo, pues va a quedar así. Vamos a generalizarlo. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces, ahora se entiende que la longitud de cada subintervalo xk menos 1, xk es, vamos a escribirlo aquí, ¿no? Delta, la voy a poner así, delta xk, que ya le expliqué, ¿no? Xk menos 1, ¿verdad? Y la norma de la partición la definimos así, como el máximo sobre k de los delta xk. Ahora sí que primero vi el ejemplo y ahora ya la estoy definiendo. Pues aquí está en símbolo lo que está escrito ahí, ¿no? Lo que está escrito en el punto 2. Todo porque no es una partición regular. ¿Ya? Bueno, entonces ya que tienes eso, ya que tienes definida la partición, es decir, ya tengo mis subintervalos, y ahora tomo un punto en cada subintervalo. Es el que viene, el que le llamamos xk estrella, que también le llama uno punto muestra. O sea, a ver, ¿qué es lo que haces, no? Bueno, déjame para explicar el punto 3, pues entonces déjame ir al ejemplo que tengo allá. El ejemplo que puse, me voy a regresar al ejemplo que había puesto, ejemplo.
Ahora ahí, en ese subintervalo, vas a elegir el XK estrella. ¿Cuál punto va a ser el que vas a elegir? Pues el que quieras. Aquí no importa cuál sea, ¿no? Entonces vas y eliges un punto. Aquí elijo uno, aquí elijo otro y acá elijo otro. No está en medio, no está en los extremos. Claro, puede ser eso, puede estar en el medio, puede ser uno de los extremos, puede ser cualquier punto. Ese punto muestra, es el que llamamos el X estrella. Pero ahora, bueno, esa estrella va a estar en cada subintervalo elijo un X estrella. Así elijo aquí el X1 estrella, que puede ser, no sé, elegimos cualquier punto para el primer subintervalo, cualquier punto que esté entre 0 y 1, cualquiera, inclusive los extremos. Y lo mismo, X2 estrella, pues va a ser un punto entre X1 y X3, un valor que esté entre esos dos, inclusive pues 1 y 3, y así, elijo el X3. Te pongo este ejemplo con 3 elementos nada más, pero bueno, uno debe tener la, el entendimiento de que en general vamos a tomar n puntos. N, ¿quién es n? Pues n es un número entero positivo, ¿no? Si yo estoy pintando el 3 para ilustrarlo particularmente, pero en general pues va a ser n. Y al final pues vamos a acabar en esa suma. En la suma de las áreas de los rectángulos, ¿ok? Entonces, si te fijan, estoy repitiendo pues los pasos que seguimos en el cálculo del área bajo una curva o bajo la gráfica de una función, cuando la función es no negativa y está definida sobre un intervalo AB. La misma cosa, no estoy haciendo nada diferente. La única cosa diferente es que la partición no es regular. Por eso aparece esto del punto 2, ¿no? Antes eran 3 puntos. Decías parte regularmente el intervalo, elige los X estrellas. ¿Por qué? Porque el delta X cuando parte regularmente, cuando tomas una partición regular, el delta X es B menos A entre N. Ya no necesito estar calculando cada una y tomar el mayor. Sí, sí se ve. Entonces eso de no haber tomado una partición regular me lleva a esto. Tal vez no sé si, tal vez no vean la necesidad de por qué tiene que ser así. Si ves que es más simple hacer una partición regular. El problema es que voy a dar una definición. Y en esa definición, pues, no me importa cuál sea la partición. Si es regular o si no es regular, eso no va a importar. Lo que va a importar es que independientemente de cuál sea la partición, la aproximación va a ser la misma, el cálculo, el área va a ser la misma. Si estoy pensando en área todavía. Pero aquí va a aparecer un concepto más general que es precisamente el de integral definida. Entonces, ya elegí los XK estrella, pues ahora calcula las áreas de los rectángulos y las sumas. Y ahí están. Esas van a ser vistas, es la última expresión. Aquí le voy a numerar, ¿no? Primero uno es la numeración 1, lo voy a indicar a la partición. Y a la fórmula 2 va a ser la suma de las áreas de los rectángulos, ¿no? Aunque ni siquiera menciono que aquí que son áreas de rectángulos. Eso, bueno, esa interpretación es cuando la función es no negativa. ¿Ok? La función no negativa. Pero
fíjate, si se fijan, bueno, la función continua no negativa. Me regresé a la, a la definición para que vuelvan a leer las hipótesis. El área bajo la gráfica de una función continua no negativa sobre f, sobre el intervalo AB. Ok, entonces. A ver, entonces, todo esto que acabamos de decir, esta formulita 2, esta se llama una suma de Riemann. Ese es realmente el nombre. Y este tema luego lo conoce uno como suma de Riemann. Si uno quiere indagar en la literatura, pues lo puede encontrar precisamente como una suma de Riemann. Esta cosa se llama así. Una suma de Riemann. En honor a este matemático, Werner Riemann. ¿Sale? Ahora, parece ser que, como te digo, ya vi una diferencia. Digo, parece ser el mismo problema. Ya hice notar una diferencia. ¿Cuál? Pues que la partición no es regular, es en general, cualquier partición. Pero bueno, veamos qué otras diferencias hay con hacerlo. En la primera precisión aquí es que una suma de Riemann es más general que una suma de áreas de rectángulos. Es algo más general. A ver, vamos a ver. Entonces, hay diferencias, vamos a ver. Hay diferencias entre el área bajo la gráfica y una suma de Riemann. Mira, ya ve la figura. Está abajo la figura. ¿Qué es lo que notas ahí, por ejemplo? Pues que la primera cosa que noto, pues sigue habiendo rectángulos, ¿verdad? Y parece ser que se está calculando el área. Pero hay algo más general aquí. Aquí la curva no es positiva siempre. O sea, en general no es no negativa. Es una curva que puede ser negativa. Si se fijan en la parte izquierda, en los rectángulos, a ver, déjame ir más ahí. La función tiene una parte positiva y una parte negativa. O sea, es más general que la primera hipótesis que tenía, que f fuera no negativa en A de B. Entonces ahora no me va a importar si es positiva o es negativa. A ver, aquí hay esta observación es la que quiero que quede claro, que ya te quede claro para siempre. El área bajo una gráfica, este concepto de área
para una gráfica. Esta funciona cuando es una función continua no negativa. Pero ahora aquí tengo una función que también tiene una parte negativa. Pero entonces ya no va a coincidir con el área. ¿Por qué? Porque cuando calcules este producto, el producto delta X, f de xy, cuando calcules f de xk, ahora por delta de xk, puedes observar, por ejemplo, que, por ejemplo, en los rectángulos, este valor, cuando la f era no negativa, pues siempre me daba valores positivos, pero ahora, acá lo estamos observando, ahora el f de xk es negativo. Entonces, para esta situación, pues, ¿qué va a pasar? Que este f de xk delta x va a ser negativo. Entonces no va a corresponder a un área. Porque pues aquí me van a dar números negativos. Esa es la cuestión. Entonces, esa es una diferencia. Como ahora voy a prescindir de que, o sea, voy a dejar de exigir que sea no negativa la función. O sea, no necesariamente voy a calcular este número, digo este número, va a dejar de coincidir con el área. O dicho de otra manera, una suma de Riemann, ¿verdad?, que se parece a la que hemos usado para calcular el área bajo la curva, coinciden cuando la función es no negativa. A ver, este punto es importante, muy importante. Mira, con un dibujito lo explico. Por acá está la gráfica. ¿Sí? Si tú calculas el área, vamos a pensar que estos son los puntos. Aquí está A, aquí está B. El área, pues sí, hay una región aquí, una región y tienes, y esta región, como estoy viendo esta función, aquí hay un área. Como aquí el caso es que f es esta, f de x es mayor que igual que 0 en AB. En esta situación, A se aproxima con esta suma. ¿Ok? Otra situación. Ahora imagina que la gráfica está así. Sí, aquí hay una región entre el eje y la gráfica de la curva. Y acá hay otra región.
Y el área sería la suma de estas dos. Pero en esta situación, claro, este es el eje X, ¿eh? Vamos a ver, este es el A y este es el B. En esta situación, f de X, pues no puedo garantizar, ¿no? F de X tiene partes positivas y parte negativa. Vamos a pensar que este es un punto C. F de X es mayor o igual que 0. Primero empiezo con este mejor. Menor o igual que 0 si X está entre A y C. Y F de X es mayor, es más, es estrictamente mayor. Si X está entre C y B. Bueno, lo voy a dejar el mayor igual. Está bien. Está bien. Entonces, lo que yo digo aquí es que no coincide. Esta no se asemeja. No puedo decir que se asemeje. Esa suma, cuando tú la calcules, no es que haya áreas negativas, no lo hay. No hay áreas negativas, todas las áreas son positivas. Aquí estoy hablando de esta suma. Esta suma me va a dar positivo en esto y abajo negativo. O sea, tiene partes positivas y negativas. Cuando las sumes, pues se van a anular algunas ahí. No va a corresponder al área en sí. Será el área. O sea, estas sumas, si yo las considero en dos sumas, una primera aquí y una segunda, una primera de A hasta C y una segunda de C hasta B, bueno, ahí podríamos hablar entonces de poder tomar el valor absoluto de la primera y entonces sí voy a sumar cantidades positivas. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver cómo mediante sumas de Riemann uno puede aproximar el área. Pero en general, una suma de Riemann no es el área, lo que quiero decir. Es el área cuando la función es no negativa. Pero así, pues el procedimiento pues es igual, ¿no? Vas a formar esa suma y ahorita que para definir la integral pues voy a tomar un límite. Pero bueno, entonces espero que haya quedado ahí aclarado. Una suma de Riemann no necesariamente es el área bajo la curva. Lo es cuando la función es no negativa. Pero bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a formar la suma de Riemann, que es, aquí ni siquiera me preocupo qué función es. Digo, aquí que sea no negativa o no, pues me da igual. Yo voy a formar la suma, pero la voy a formar de esta manera particular. Ya me están dando la partición. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que me están pidiendo, de hecho ya hice un ejemplo de el ejemplo pequeño ese donde partí en 3 subintervalos y encontré la norma de la partición. Pero aquí vamos a ver cuál es la norma de esta partición. Entonces lo que vamos a hacer pues es eso.
calcular cada una. Vamos a calcular cada uno de las magnitudes de los subintervalos. Bueno, pero antes de encontrarla, por último, son dos cosas, ¿no? Una es la suma de Riemann, que me están pidiendo aquí. Uno es que calcule la suma de Riemann, eso va a ser lo primero. Suma de Riemann. Y la otra es la norma de la partición. Para esa misma partición que me dieron. Bueno, entonces a ver, vamos a ver qué es lo que hay que hacer aquí. Van a ser 5 subintervalos. Vamos a dibujarlos. 5 subintervalos. Vamos a pintarlos. Voy a pintar aquí un... A ver, pero para tener un faro, ¿hacia dónde vamos? La idea es calcular una suma de Riemann para esta partición. La suma de Riemann pues está así. Es más, le voy a llamar S a esta suma de Riemann. Le voy a llamar como fueron 5 suben. Hay una forma de... Ahorita le voy a llamar S. O de una vez le voy a empezar a llamar. Es que no viene en el texto. No viene en el libro, pero lo voy a poner así. Fs de la función con la partición que me dieron. Le voy a llamar P5 por ser una partición de 5 subintervalos. Entonces, con esa F y teniendo en cuenta la partición P5, voy a calcular esta suma. Empiezo en 1, termino en 5. Voy a calcular el f de x y, bueno, en este caso no estoy usando y como índice, es f de xk estrella y luego el delta de xk. Es la misma que hice antes, ¿verdad? Nada más que ahora pues ya no es regular, entonces tengo que calcular k delta xk. Como lo hice la otra vez. Entonces voy a empezar, para eso empezamos calculando ese factor f de xk y los delta de xk, y ya teniendo ahí los delta de xk, pues de una vez. Vamos a hacerlo al mismo tiempo, ¿no? O sea, primero, bueno, déjame hacer un dibujo para irnos ubicando y después vamos no es que este dibujo va a quedar un poquito, luego voy a exagerar porque más o menos está. Aquí está el eje X.
¿En dónde empezó? Es de menos 2 a 3. Ups. Vamos a pensar que este es el menos 2 hasta el 3, ¿no? Menos 2. Vamos a ver así. Menos 1, 0, 1, 2, 3. Este es el intervalo. Aquí está mi intervalo. Entonces haces una partición. Ya me la dieron. Aquí está. Entonces voy a elegir, vamos a ver los puntos. El primero que me da, pues obvio, es el X0. Ese está aquí. Acá está, ¿no? El primero. Véanlo ahí arriba, el X0. El X0 es menos 2. El X1 es menos 1 medio. Ese está por aquí. ¿Qué te parece? Déjame pintarlos en otro color para distinguirlos. El X1 pues, está por aquí. X1 vale menos 1 medio. Síganme. X2 vale 0. Este. Me quedó X2. X3 es 1. Es este. X4, 7 cuartos. Hasta el 1 están 4 cuartos. 7 cuartos por aquí más o menos. Este es el X4. Bueno, si quieren lo voy poniendo. El X4. Aquí. Menos 1 medio. Y el 0, 1. Y el X4 que es 7 cuartos. Y el X5, el último, pues ya, eso ya me fui hasta el 3. Es el X5. ¿Qué es esto que estoy poniendo aquí? Estos son los límites de los subintervalos. Me quedaron subintervalos así, entonces velos. Lo voy a remarcar ahí, que se vean claritos quiénes son los subintervalos. Entonces, el X1, aquí está el X1, del X0 al X1, primer subintervalo, luego segundo subintervalo, están contiguos, del X1 al X2, este pequeño intervalo, aquí está, ¿sí? Y luego del X2 hasta el X3, es decir, del 0 al 1, pues este es un subintervalo del 0 al 1 de longitud 1, y de X1 hasta 7 cuartos, hasta el X4, es el que será 1, 2, 3, el cuarto intervalo, y finalmente el quinto subintervalo. Ya partiste el AB en 5 subintervalos. Aquí tienes tú la partición, ¿no? Partición, mi partición P
le llamé P5. Mi partición P5 empezó en -2. Bueno, vamos. Voy a escribir X0. La partición es X0, X1, X2, X3, X4, X5. Ahorita porque son pocos, pues los puedo escribir, ¿verdad? Cuando son muchos, los abrevio. Y tengo los valores particulares, pues empezando en el A-2, ¿no? El X0, menos un medio, el X1, 0, el X2, 1, el X3, 7 cuartos, el X4 y por último el 3, el X5. Ahí está mi partición. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues hay que elegir un punto, es el XK estrella. Hay que elegir el XK. Observen, hay dos tipos de puntos, los extremos de los subintervalos y un punto que está dentro de cada subintervalo. A ese es el que le llamo XK estrella. Ahora, yo no, en este caso yo no tengo que elegirlo, ¿no? Ya me dijeron aquí. X1 estrella. Aquí está. Ya lo edité. Nada más que hay que cerciorarnos de que efectivamente está dentro del intervalo. X1 estrella debe estar dentro del primero. A ver, me están diciendo que es -1. Lo estoy viendo acá arriba, ¿va? Es más, déjame escribirlos todos. X1 estrella. Bueno, ahorita, a ver, ahorita, de hecho lo voy a hacer con cada uno, ¿no? Entonces, pero primero, bueno, vamos a ver un renglón de lo que vamos a hacer. Acuérdate que quiero formar esta suma de Riemann y debo calcular, dado el XK estrella, pues debo calcular f de XK estrella y después multiplicarlo por delta de XK. Entonces, hay que determinar cada cosa. El XK estrella, que ya me los dieron, el f de XK estrella y el delta de XK. Nada, o sea, teniendo estos valores, nada de difícil es esto, pues venga. Dime quién es el f de x1. F de x1 estrella. Pues quién es. Pues f de x1 estrella vale -1 y lo calculo. ¿Cuánto vale f de -1? Pues ve la función. La función es x hasta acá arriba, f de x cuadrada menos 4. Calculamos. Pues va a ser -1 al cuadrado menos 4. Y pues esto te va a dar ¿qué te va a dar? 3. Menos 3. Menos 3, ¿no? 1 menos 4 menos 3. Listo. Entonces ya tengo esto. Que si fuera un área, pues estaría calculando la altura de ese rectángulo, ¿no? Y después delta de XK. Y delta de XK. Ahora lo tengo que hacer para cada uno. Delta de XK. Porque son diferentes. ¿Y quién es delta de XK? Pues es X, perdón, para esta situación, entonces el K vale 1. Entonces el delta de X1. ¿Y quién es delta de X1? Pues el X1 menos el X0. Y esto es, pues aquí nada más no hay que confundir los X con los X estrella, ¿eh? X1
es menos 1 medio menos x0 que vale menos 2. Menos 2, entonces ¿qué te va a dar? Menos 1 medio más 2. Tres medios. Entonces ya estoy en condiciones de calcular el primer término de la suma, que va a ser f de x1 estrella por delta de x1. El primer término entonces va a ser menos 9 medios. ¿Te fijas? Que no me da un área, me da un valor negativo. No, no es un área. Que esta función no es a ver, bueno, no necesito la gráfica de la función, pero si quieren al final la pintamos para que vean qué fue lo que pasó. No la necesito, pues pintar esa es una parábola. Pues hay que repetir esto 5 veces. Pero sabiendo hacer el primero, pues ya los demás pues, van a quedar. A ver, venga, el x2. X2 estrella, ¿quién es? Es menos 4, ¿no, profe? A ver, dígame. Que sí es menos 4, porque creo que vale 0. ¿Quién es menos 4? El delta de x2. Ah, ya lo calculaste. Ajá. A ver. Entonces, déjame escribirlo. Primero, este ya me lo dieron, el X. El Es X2. menos un cuarto. Menos Ahí un en cuarto. X, menos un cuarto. Menos un cuarto. Ese es el X2, ¿verdad? Ahora dime quién es el F de X2 estrella, que va a ser F de menos un cuarto, ¿no? Y F de menos un cuarto, pues va a ser menos un cuarto al cuadrado menos 4. Dime cuánto te da esto. A ver, Profe, tengo una dudita. ¿no tienen una calculadora por ahí? Una calculadora Profe, tengo una duda. con fracciones. Ajá, sí, ¿qué duda? ¿Por qué se le resta 4? Ah, pues es la función, está ahí arriba. Ya. Ajá, Ya. ajá, Sí, ajá. sí. Acá está. Nomás se sustituye pues el X. Ah, sí, claro, evalúas en la Pero, función. Acá ya. está. Sí. Es lo que estoy haciendo, evaluar el valor x2 de x estrella de cada valor x. En este caso f de x2 estrella, que vale menos un cuarto, el x2 estrella la evalúa en la función. La función es x cuadrada menos 4. Allá la pinté allá arriba, ¿no? Es la que vas a estar usando. Nomás que aquí una calculadora con fracciones no tiene por ahí. No quiero estar haciendo la aritmética aquí. ¿Cuánto te da menos un cuarto al cuadrado menos 4? A ver, voy a sacar mi calculadora. Profe, me dice que es menos 63 sobre 16. Ah, pues sí.
Pues eso, ¿no? ¿Es una calculadora manual la que usaste o usaste una digital? No sé. Es Nada digital. más. Ah, ¿cuál Sí, profe, usaste? es menos 63 entre 16. ¿Qué calculador usaron? Yo usé una del celular Ah, ok. para, Pero te para maneja hacer fracciones. fracciones y todo eso. Entonces sí, tengan una por ahí a la mano, ¿eh? Menos un cuarto. Es más, no sé si a ver, nada más por curiosidad, déjame ver si en el Wolfram, ahorita no se me ocurrió otra. Aunque el GeoGebra también tiene una calculadora ahí. A ver, nomás, también otra vez. Le voy a compartir la pantalla, espérame. A ver en GeoGebra. O búsquense una calculadora ahí. Tengan una ahí a la mano. Sí, de preferencia, pues una que tengan ahí. Pues donde sea, en el teléfono, pues está bien. Nada más que, híjole. No, aquí está. Bueno, ahora en GeoGebra, no, como no voy a graficar nada, voy a usar esta de cálculo simbólico. La primera opción. Un CAS. Aquí está. Esta de cálculo simbólico. No sé si han usado esta. Aquí tiene dos. Una que sí es igual, otra que sí es aproximado. En los iconos que están hasta arriba, ¿no? Arriba a la izquierda. Voy a usar el de igual. Ahí está. Menos 63 en 316. Digo, yo usted sé esto, no sé qué haya otras ahí. O si tienen una ahí en su teléfono. ¿Ok? Entonces, correcto, como me lo dijeron, menos 63 entre 16. Aquí sí va a ser bastante útil, ¿eh? Te va a tener una calculadora de este estilo. Ya me regreso al cuaderno. Ya le puse el resultado que me dieron, que coincide con el que calculé. Ahora voy a calcular delta x2. ¿Cómo vas a calcular delta x2? X2 menos x1. Usados aquí porque luego agarran unos valores de otro lado como es los X estrella. Aquí voy a usar los X nada más. El X2 ya lo veo ahí arriba, es 0. Y el X1 menos un medio. Entonces menos un medio. ¿Qué te va a dar eso? Un medio. Ya que lo veo, aparece, aparece de repente. El X, vamos con el X3. X3 estrella. Donde lo veo, ahí arriba, X3 estrella.
O aquí, o este es el 0, 1, 2, 3, x3 estrella es, no, bueno, aquí no, allá hasta arriba, x3 estrella es 1/2. A ver, dígame quién es f de x3 estrella, es decir, f de... Un medio. A ver, calcúlenle ahí cuánto te da. Un medio al cuadrado menos 4. Es Ajá. menos 15 sobre 4. Menos 15 sobre 4. A ¿Qué, ver, profe? déjame escribirlo. Menos 15 cuartos, ¿no? Y ahora el delta de x3. Que va a ser x3 menos x1. O sea, cuidado aquí con los numeritos, ¿no? El x3 ya lo estoy viendo ahí arriba, es 1. Y perdón, puse x1. Son los consecutivos. Es x3 menos x2. Y el x2 es 0. Que me da 1. Vamos con el x4 estrella, es 3 medios. Y calculamos f de x4 estrella. ¿Por qué dije que 3 medios? A ver, ¿de dónde saqué que 3 medios? Ajá, x4 estrella está ahí arriba. 3 medios. Y calculamos f de 3 medios. A ver, metan esa calculadora. 3 medios al cuadrado menos 4. Menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos, ok. Menos 7 cuartos. Y dígame ahora cuál es el delta de x4. Aquí, ¿qué vas a hacer? Pues ahora es x4 menos x3. Y x4 es 7 cuartos. Y x3 es 1. 7 cuartos menos 4 cuartos, pues me da 3 cuartos. Por último, x5. ¿Cuánto me dieron x5? Aquí lo veo, ¿no? Aquí en la gráfica x5 me lo dan como... Ah, no, no lo veo. Necesito ir allá arriba. Necesito ir allá arriba a ver quién es x5. 3 medios. 5 medios. x5 es 5 medios. x5 estrella, perdón. Es importante decir estrella, ¿no? Porque el x5 es 3. x5 estrella, 5 medios. Con ese vamos a evaluar. 5 medios. Vamos a calcular f de x5 estrella. F de 5 medios. Igual a 5 medios a
al cuadrado menos 4. ¿Cuánto les da esto? 9 cuartos. 9 cuartos. Fíjate, el único que salió positivo. O sea, mira, estos, si te fijas, los 4 anteriores todos salieron negativos. Eso me da una idea de que la gráfica está por abajo del eje. No va a coincidir con el área. Bueno, este es el único que está por arriba. Delta de x5, pues calculala. Es x5 menos x4. X5 es 3 y x4, 7 cuartos. Entonces son 12 cuartos menos 7 cuartos, pues me da 5 cuartos. Pues ya está. Ya, y ahora armo mi suma. Armamos la suma. Ya tengo todo aquí, el material. Entonces sí, vean, recapitulen aquí qué es lo que estamos haciendo. Me dieron una función sobre un intervalo, ya no me importa si es positiva o negativa, es una función definida sobre un intervalo. Pero aquí, entonces ahora, lo que yo tendría que hacer para calcular una suma de Riemann es tomar una partición de ese intervalo. En este caso ya me la dieron, son los X. Ya que hiciste la partición, ahora toma un punto en cada subintervalo. Estos son los puntos X estrella. También ya me los dieron. Si no, yo tendría que haberlos elegido, ¿eh? Ya que tengo esos puntos X estrella, pues calculo la función, evalúo la función en ellos. Fue lo primero que hice, ¿eh? Y en segundo lugar, pues calculé el otro término, que es el delta X. Y con eso, pues ya puedo formar mi suma de Riemann. Entonces, la suma de Riemann, voy a ponerle aquí. Entonces, la suma de Riemann para P5, hay que aclarar que hay que especificar para qué partición es la suma de Riemann. Entonces, ya debes de haber observado que, bueno, pues obviamente esa suma va a depender de la partición. Va a depender de la partición y, bueno, por supuesto de los X estrella elegidos. Pero bueno, que dependen de cuál partición hayas tomado. Entonces, la suma de Riemann para P5 es, y aquí la vamos a escribir, la suma, ya la había escrito ahí arriba, la vuelvo a escribir otra vez, desde K igual a 1 hasta N de f de xk estrella por, ya los tengo, todos estos factores ya los tengo, ¿no? Si desarrollas la suma, pues te va a quedar así, ¿no? F de x1 estrella, porque para acá igual a 1, delta x1. Déjame escribirlo todos, ahorita que no son tantos. X2 estrella, delta x2, f de x3 estrella, delta x3, f de x4 estrella, delta de x4, y termino f de x5 estrella,
delta de X5. Y bueno, sustituimos los valores que encontramos. F de X1 estrella, pues ya lo tengo, es menos 3. Y su correspondiente delta X1, 3 medios. Y luego tendremos menos 63 sobre 16 por 1 medio. Sí, sí ven lo que estoy haciendo, ¿eh? Ahorita este término lo acabo de tomar del segundo renglón. Y el tercer término lo voy a tomar del tercer renglón arriba, ¿no? Entonces, menos 15 cuartos por 1 más cuarto renglón, 7 cuartos. Ese es el F de X4 estrella por 3 cuartos. Finalmente, 9 cuartos por 5 cuartos. Y métanle ahí la máquina a ver qué te dio. ¿Cuánto te dio este resultado? Profe, a mí me dio 131 sobre 32. 131. A ver. Para empezar te tiene que dar negativo. Oh, algo noté mal entonces. Ajá, a ver, chécale otra vez. Sí. Sí. Aguanta, profe, ahorita le digo. Ah. Es que es 9, 3 por 3, 9 medios, ¿no? Luego el otro es menos 63 sobre 32 menos 15 cuartos. Estoy tratando de hacer los numeritos bien para meterle aquí la calculadora esta vez, a ver si me lo hace. Menos 21 sobre 16 más 45 sobre 16. A ver, lo voy a meter aquí la calculadora esta. Profe, a mí me dio menos 279 sobre 32. Ajá. Creo que sí, creo que ese es el correcto. A ver, aquí sí lo escribió. Ah, nada más este 9. A ver, vamos a verle.
Profe, Ajá. Sí, a mí me dime. dio, a mí me dio menos 195 entre 32 también. Menos 195. Ajá. Mira, aquí la tengo, ahorita ya la voy a hacer. No sé si la alcanzan a ver. A ver qué me da. Ya quedó. A ver. Vamos a ver. Ah, mira, ahí está. Ahí está el resultado correcto. Chequenle ahí los que no les dio esto, ¿no? Menos 279 sobre 32. Y bueno, aproximado, pues, menos 8.72 lo voy a dejar. Bueno, exacto, pues es eso. Con todas sus, caray, ¿qué dice? Con todas sus dígitos. Ya lo checaron. Sí, profe. Órale. Con todos los dígitos, pues da eso, ¿no? Menos 8 puntos. Puedes escribirlo en las dos formas, ¿eh? Aunque yo prefiero luego la fracción. Pero pues, en este caso pues es exacta. El real pues es 8.71.875. Ahí está. Nada más dividir 379 entre 32. Ahí está. Ahí está la suma de Riemann. No es el área en este caso porque, ¿cómo sé? Pues que salieron ahí partes negativas. Si no hace una gráfica de esto, mira, déjame ir a la gráfica y la vamos a analizar en el intervalo menos 2, 2. No sé si GeoGebra me llegue a hacer tanto. Voy a ir a GeoGebra. Ya voy a quitar esta parte. Es la gráfica que dijimos que era x al cuadrado menos 4 más, y en el intervalo de menos 2 a 2. Ahí está la gráfica, ¿no? Ah, con tu permiso, manda un saludo, cuando la tengas. Entonces, déjame grabarla y me la voy a llevar allá a grabar la imagen. Me la voy a llevar al cuaderno. Bueno, la voy a pegar ahorita, nada más que, ¿sabes qué? Déjame terminar Aquí mismo hubiera podido hacer una gráfica. Aquí también la puedes hacer, ¿eh? Pero pues ya la traigo acá. Me faltó calcular, me falta calcular la norma de la partición, ¿se acuerdan? Esa es la segunda pregunta que me está pidiendo. Norma de la partición, ahorita lo hago. Esto nada más para ilustrar lo que pasó. Mira, esta es la gráfica. A ver, déjame que les aparezca ahí.
El intervalo donde no estamos considerando toda la gráfica, por supuesto, ¿no? Es de -2 a 3. Entonces ahí tomamos una partición de subintervalos. Para que vean la idea, si pensamos en rectángulos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? El primero, a ver, déjame irlo pintando. El primero estaba aquí. Y luego es de -1 a -1/4. Aquí. -1/4 está por ahí. Por aquí. Y luego de -1/4 a 1/2. No, pues mal. Primero fue de -2. A ver, dígame. El primero subiste de -2 a -1/2. Aquí. Luego de -1/2 a 1. Y luego de 1 a 7/4. Por aquí más o menos. Y luego, no me falta 1. De -1/2. Ah, me faltó el de -1/2 a 0. De -1 a -1/2, de -1/2 a 0, de 0 a 1, de 1 a 7/4 y de 7/4 a 3. Entonces, fíjate, ahí se forman los rectángulos. Aquí se van a formar los rectángulos, pero esos rectángulos entonces, ¿con qué altura? Pues con cada punto. Por ejemplo, voy a hacer el primero. Escogimos a x1 estrella como -1. Entonces, cuando calculas la altura, pues te vas a la altura, te vas a la función, si se alcanza a ver, calculas la altura y ahí formas tu rectángulo. Mira, ya la calculaste. Con la estrella que di, es f de -1. Si se acuerdan que fue f de -1, fue -3, f de -1 estrella, f de -1, que es el f de x1 estrella. Y aquí formaría un rectángulo, pero no coincide porque, o sea, el número que calculo no es el área del rectángulo. En valor absoluto sí, porque pues, te da un número negativo, pero ahorita ni me preocupo porque sea el área o no. Estaría así. Ese es el primer rectángulo. Y así formas el otro. ¿Cuánto te da la altura en el segundo? -63/16. Eso es porque tomé el -1/4 que está por aquí. -1/4 por aquí. Y cuando ves la altura, aquí vamos a tomar la altura, va a quedar aquí. Y así se van formando cada uno. El otro rectángulo va a quedar aquí. Aquí va a ser su altura y está delimitado en este subintervalo. ¿Se fija cómo los rectángulos ahora no son de la misma base? De la misma, su longitud, su base no es la misma número. Y así el otro, el que está entre 0 y 1, tomamos el punto 1/2. Con ese punto 1/2 se calculó la longitud. Aquí está el punto 1/2. Quedó acá abajo.
Y con ese calculamos el rectángulo. Pero no, en realidad no estamos ni siquiera hablando del rectángulo. Pero te digo, si hay aquí tengo el otro. Y ya se formó el otro. En el cuarto fue 3 medios. Aquí está. 3 medios. Calculaste su valor. Aquí te lo da. Ahí se forma. Aquí se forma otro. Pero obviamente siguen estando por abajo. Y el último, pues, ¿qué elegimos? 5 medios. Que es este. 2.5. ¿Y cuánto salió en 5 medios? Salieron 9 cuartos. 9 cuartos, que casi es 2. No, más bien, 9 cuartos está pasado, ¿no? Es que este pulso no está muy bien. Déjame intentarlo de nuevo. Aquí está. Ahí va. Por aquí quedó. Este es el único que quedó por arriba. Eso yo lo vi allá en la suma. Así quedó la historia de estos rectángulos. Se ve muy... los oculta demasiado. Vamos a agarrar este gris. Ok. Ese dibujito adicional aquí para que vean lo que hicimos comparado con el hecho de calcular áreas bajo la curva. Esta suma de Riemann no coincide con el área. Está claro, es negativo. Si quisieras el área tendrías que tomar valores absolutos ahí, pero bueno, eso ahorita no lo estoy. Ahí dejo ese dibujito. Me falta una cosa en el ejemplo. Me falta determinar la norma de la partición. Vamos a eso. Y ya aquí terminamos. Por hoy calculamos entonces la norma de la partición. Ahí les dejo ese dibujo. Ya que lo vean. Déjame que se alcance a mostrar una parte de ahí. Es que quiero ver los delta X para que no se les dificulte ver que la norma de la partición finalmente la norma de la partición P5 es ¿qué va a ser? Lo denotamos así, lo escribo entre barras, norma de la partición P5, y lo que hay que tomar es el máximo. ¿El máximo de quién? El máximo sobre K. Pues nada más que aquí la K pues va de K de 1 a 5, así que el máximo de las delta de XK para este caso pues es el máximo de delta de X1,
delta x2, delta x3, delta x4, delta x5. ¿Esos valores cuáles son? Pues ahí los tengo arriba, ¿no? A la derecha. Delta de x1 es 3 medios. Delta de x2 1 medio. Delta x3 1. Delta de x4 3 cuartos. Y delta de x5 5 cuartos. ¿Cuál es el mayor de ellos? De todos esos, ¿cuál es el más grande? 5 cuartos. 5 cuartos. ¿Verdad? Creo que hay uno más grande, ¿no? Sería 3 Un medios. medio. 3 medios. 3 medios. Sí, 3 medios, sí. 3 medios es mayor que 5 cuartos. 3 medios. Que corresponde, pues, al primer intervalo. ¿Sí lo ven allá en la gráfica? El primer intervalo es el que tiene más longitud. Allá en la gráfica, ahí le pinté el intervalo. O sea, sería delta x1, que vale 3 medios. Esa es la norma en la partición. Ahí terminamos esto. Ya se los voy a poner. Sí, bueno, entonces esta aproximación de la suma de Riemann pues depende de la partición y depende de los X estrellas que elija. Si ven en el libro, en el ejemplo 2, es la misma función, el mismo intervalo, pero eligen los estrellas de otra manera, de manera diferente. Sin embargo, se deben parecer. O sea, si alguien elige otros X estrella o alguien elige otra partición, se debe parecer. Al final la aproximación pues va a un número. ¿Cuál será el número? Es el exacto. Pues el número exacto lo voy a calcular usando el límite. Eso es lo que voy a hacer la próxima clase. Ahí vean en el ejemplo en el texto, vean el ejemplo 2. El ejemplo 2 lo único que hacen es elegir otros puntos estrella. Ahí está el ejemplo. Entonces, si quieren se los pongo por aquí. Aunque lo pueden ver directamente en el libro.
Ya les voy a cargar esto para que lo tengan ahí en su blog. De una vez va cargado, va cargándose. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que no, profe. Mira, en los problemas, no, en los problemas de las actividades va a haber problemas no tan fáciles. Esos, le digo por algunos me preguntaron acerca del problema 43, el último problema de la actividad pasada. No, va a haber algunos que ni siquiera los estoy. Yo no puedo resolver un problema parecido de todos los problemas. Imposible. Hay una cantidad enorme de problemas. Lo que sí le puedo decir que, bueno, los voy a tomar de ahí, del libro. Son los que voy a preguntar. Ahora, no siempre hay un problema, hay un ejemplo, pues, para el ejercicio, lo que quiero decir. En este caso, pues, le sugerí ahí al grupo que leyeran un ejemplo resuelto, pero del otro libro. El ejemplo ese es del Larson, que es de cálculo. Hay un montón de libros, búsquenlo ahí en la red. Hay un montón de libros de cálculo. Por ejemplo, ahorita aquí va a aparecer la actividad acerca de sumas de Riemann. Y ahí en la red, por ejemplo, en YouTube, pues, hay un montón de videos de sumas de Riemann. ¿Cuál es el bueno? Pues no sé, porque pues, tendría que ponerme a ver todos esos y elegir el que me gustara, pero no, pues no, ahí no. Y en libros también. Ahí está la bibliografía, pues tan fácil como ir a la red y poner ahí de cálculo diferencial. Particularmente, pues recomiendo estos del SIL y este que estamos usando, pues es una adaptación del SIL al programa del TEC. Pero también está el Larson, está el Leitol, hay un montón de libros de cálculo, muchos. Pues nada más, hasta en el Facebook, ahí ponte ahí un cálculo integral y te van a recomendar un montón de libros. Sí, pero a veces uno quiere pues irse directo, ya está. No, pues hay que caminarle un poquito, ¿no?